Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema que involucra a nada más y nada menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, señores y señoras, nuestro galán turco ha explotado. Y no es una explosión literal, tranquilos, que el hombre está bien. Pero sí una explosión de indignación, de frustración, de cansancio, vamos, que está hasta las narices. ¿Quieren saber qué le ha sacado de quicio? ¿Qué ha provocado esta reacción tan intensa? Pues sigan conmigo porque les voy a contar todo, todito, todo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito del bueno. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Vamos al lío. Como les decía, Can Yaman ha explotado. Y para entender el porqué, tenemos que remontarnos un poquito atrás. Can, como todos sabemos, es un actor sumamente popular, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su éxito con series como Erkenci y Bay Jane lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un verdadero ícono. El problema es que con la fama, también viene una gran presión, una exposición constante y a veces, situaciones que no son nada agradables. Durante los últimos meses, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por varias razones. Primero, por su vida personal. Como saben, su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, fue un verdadero culebrón que mantuvo a todos en vilo. Compromiso, anillo de diamantes, fotos románticas, parecía que estábamos ante el cuento de hadas perfecto. Pero, de repente, ¡boom! La relación se fue al traste. Y como es habitual en estos casos, la prensa y las redes sociales se cebaron con la historia, especulando sobre los motivos de la ruptura, inventando rumores y en general, haciendo leña del árbol caído. Can, como es lógico, no lo pasó nada bien. Si ya de por sí una ruptura es dolorosa, imagínense tener que lidiar con el acoso constante de los medios y los comentarios malintencionados de la gente. Pero aún así, él intentó mantener la compostura y seguir adelante con sus proyectos profesionales. Y aquí es donde entra el segundo motivo de su enfado, la presión laboral y las críticas sobre su trabajo. Después de su éxito en las series turcas, Can decidió dar el salto a la televisión italiana. Participó en la serie Sandokan, una adaptación de las famosas novelas de Emilio Salgari, donde interpreta al legendario pirata. Este proyecto representaba un gran desafío para él, ya que implicaba un cambio de idioma, un nuevo equipo de trabajo y un personaje completamente diferente a los que había interpretado hasta ahora. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles. Desde el principio, la producción de Sandokan se vio afectada por diversos problemas, como retrasos, cambios de director y dificultades para encontrar financiación. Además, Can tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para ponerse en forma para el papel, lo que le exigió un gran esfuerzo y dedicación. Y como si esto fuera poco, las críticas no tardaron en llegar. Algunos medios y espectadores cuestionaron su elección de interpretar a Sandokan, argumentando que no encajaba con el personaje o que no estaba a la altura del papel. Otros simplemente se dedicaron a criticar su físico, su acento italiano o cualquier otro detalle que se les antojara. Todo esto, sumado a la presión mediática por su vida personal, fue minando la paciencia de Can Yaman. Él se sentía incomprendido, juzgado injustamente y exhausto de tener que lidiar constantemente con críticas y rumores. Y llegó un punto en el que dijo basta. La gota que colmó el vaso, según lo que hemos podido reconstruir a partir de sus declaraciones y publicaciones en redes sociales, fue una serie de comentarios negativos que recibió después de la publicación de unas fotos promocionales de Sandokan. En estas fotos, Can aparecía caracterizado como el pirata, con el pelo largo, la barba y el torso descubierto. Y aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos y halagadores, hubo algunos que se dedicaron a criticar su aspecto físico, a burlarse de su acento italiano o a poner en duda su talento como actor. Fue entonces cuando Can explotó. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje contundente en el que expresaba su frustración, su indignación y su cansancio ante las críticas constantes y la falta de respeto. En este mensaje Can decía que no merecía todo el odio y la negatividad que estaba recibiendo, que él se había esforzado al máximo para dar lo mejor de sí en cada proyecto y que no entendía por qué la gente se empeñaba en criticarlo y juzgarlo sin conocerlo realmente.
El mensaje de Can Yaman generó una gran controversia en las redes sociales. Algunos lo apoyaron incondicionalmente mostrando su solidaridad y defendiéndolo de las críticas. Otros, en cambio, lo criticaron por su actitud, argumentando que como figura pública debía estar preparado para recibir críticas y que no podía pretender que todo el mundo lo aplaudiera. Lo cierto es que independientemente de la opinión que tengamos sobre Can Yaman, su explosión de indignación pone de manifiesto un problema real, la presión mediática y el acoso en las redes sociales. En la era de Internet, donde todo se comenta, se juzga y se viraliza al instante, es fácil caer en la tentación de criticar y juzgar a los demás sin pensar en las consecuencias. Pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones, que sufre cuando recibe ataques y críticas injustas. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a defenderse, a expresar su opinión y a pedir respeto. Y aunque a veces sus reacciones puedan parecer impulsivas o exageradas, es importante entender el contexto en el que se producen y la presión a la que está sometido constantemente. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Pues es difícil saberlo con certeza. Después de su mensaje en redes sociales, el actor se ha mantenido un poco más alejado de los focos y ha intentado concentrarse en su trabajo. Se espera que Sandokan se estrene el próximo año y que Can pueda demostrar su talento y acallar las críticas. También es posible que el actor decida tomarse un tiempo para descansar y alejarse de la presión mediática. Al fin y al cabo, todos necesitamos un respiro de vez en cuando para recargar energías y volver con más fuerza. En cualquier caso, lo que está claro es que Can Yaman es un actor con mucho talento y potencial, y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Esperemos que pueda superar este momento difícil y seguir brillando en la pantalla, sin importar lo que digan los demás. Y ahora sí, mis queridos amantes del salseo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco mejor el porqué de la explosión de Can Yaman. En resumen, el actor ha explotado por la presión mediática, las críticas sobre su trabajo y el acoso en las redes sociales. Él siente que no merece todo el odio y la negatividad que está recibiendo y ha decidido defenderse y pedir respeto. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al quejarse de las críticas? ¿O creen que como figura pública debe estar preparado para recibirlas? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecito del bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero agárrense porque aquí no termina la cosa. No, señores, no. Esto es solo la punta del iceberg de toda la movida que rodea al pobre de Can. Vamos a profundizar en cada uno de los puntos que mencionamos anteriormente para que entiendan la magnitud del asunto. Asterisco, asterisco, el culebrón Diletta Leotta, un amor bajo los focos y una ruptura dolorosa, asterisco, asterisco. Ay, Diletta, Diletta. Esa mujer que con su belleza y carisma, enamoró a Can y a medio mundo. Su romance fue un torbellino de emociones, de portadas de revistas y de paparaceos constantes. Desde que se confirmó su relación, la prensa italiana y la turca no les dieron ni un minuto de respiro. Cada cena, cada paseo, cada viaje, todo era noticia. Y claro, la presión era enorme. Se les veía felices, radiantes, enamoradísimos. Can no escatimaba en detalles románticos, cenas lujosas, escapadas a lugares paradisíacos y, por supuesto, el famoso anillo de compromiso que valía más que mi casa y la de mis vecinos juntas. Todos pensábamos que estaban a punto de darnos la noticia de la boda del siglo. Pero, ¡oh sorpresa! Un día sin previo aviso, la noticia bomba: Can y Diletta han roto. Las especulaciones no tardaron en surgir. Que si Diletta quería una boda demasiado ostentosa, que si Can no estaba preparado para sentar cabeza, que si había terceras personas involucradas. Un verdadero festín para los haters y los chismosos de Internet. Lo más triste de todo es que en medio de todo este caos mediático, Can y Diletta nunca explicaron claramente los motivos de su ruptura. Guardaron silencio y dejaron que la prensa y las redes sociales se encargaran de inventar la historia.
Y eso, señores, es gasolina para el fuego. Cuanto más silencio hay, más rumores y más especulaciones. Pero ¿cómo afectó esto a Khan? Pues obviamente no fue un plato de buen gusto. Además de lidiar con el dolor de la ruptura, tuvo que soportar el acoso constante de los medios y los comentarios malintencionados de la gente. Se le acusó de ser un inmaduro, de no estar a la altura de Diletta y hasta de haber utilizado la relación para ganar fama. Una barbaridad. Sandokan, un proyecto ambicioso, pero lleno de obstáculos. Después de conquistar el corazón del público con sus series turcas, Khan decidió dar el salto a la televisión italiana con un proyecto ambicioso: interpretar a Sandokan, el legendario pirata de las novelas de Emilio Salgari. Una oportunidad única para demostrar su talento y expandir su carrera a nivel internacional. Pero desde el principio, las cosas no fueron fáciles. La producción de Sandokan se topó con una serie de obstáculos que pusieron en peligro el proyecto. Problemas de financiación, retrasos en el rodaje, cambios de director. Un verdadero caos. Además, Khan tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para ponerse en forma para el papel. Horas y horas de gimnasio, dietas estrictas y clases de esgrima para transformarse en un auténtico pirata. Un esfuerzo titánico que le exigió una gran dedicación y disciplina. Y como si esto fuera poco, las críticas no tardaron en llegar. Algunos medios y espectadores cuestionaron su elección para interpretar a Sandokan, argumentando que no encajaba con el personaje o que no estaba a la altura del papel. Se le criticó su físico, su acento italiano y hasta su forma de caminar. Una injusticia total. Vamos a ser sinceros, interpretar un personaje tan icónico como Sandokan es un desafío enorme para cualquier actor. La presión es altísima y las expectativas son muy elevadas. Y claro, siempre habrá gente que critique y juzgue sin siquiera haber visto el resultado final. La explosión en redes sociales, el punto de inflexión. Como mencionamos antes, la gota que colmó el vaso fue una serie de comentarios negativos que recibió Khan después de la publicación de unas fotos promocionales de Sandokan. En estas fotos el actor aparecía caracterizado como el pirata, con el pelo largo, la barba y el torso descubierto. Si bien la mayoría de los comentarios fueron positivos y halagadores, hubo algunos que se dedicaron a criticar su aspecto físico, a burlarse de su acento italiano o a poner en duda su talento como actor. Y eso, señores, fue demasiado para Khan. Cansado de las críticas constantes y la falta de respeto, el actor explotó en sus redes sociales. Publicó un mensaje contundente en el que expresaba su frustración, su indignación y su cansancio ante la negatividad que lo rodeaba. No merezco todo este odio, escribió Khan. Me he esforzado al máximo para dar lo mejor de mí en cada proyecto y no entiendo por qué la gente se empeña en criticarme y juzgarme sin conocerme realmente. El mensaje de Khan generó una gran controversia en las redes sociales. Algunos lo apoyaron incondicionalmente mostrando su solidaridad y defendiéndolo de las críticas. Otros, en cambio, lo criticaron por su actitud, argumentando que como figura pública debía estar preparado para recibir críticas y que no podía pretender que todo el mundo lo aplaudiera. ¿Quién tiene razón? La delgada línea entre la crítica y el acoso. Aquí es donde entramos en un terreno delicado. ¿Tiene Khan derecho a quejarse de las críticas? ¿O como figura pública debe aguantarse y seguir adelante? La respuesta, como suele ocurrir, no es blanco o negro. Es un tema complejo con muchos matices. Es cierto que las figuras públicas, al estar expuestas a la opinión pública, deben estar preparadas para recibir críticas. Es parte del juego. Pero también es cierto que hay una línea muy delgada entre la crítica constructiva y el acoso puro y duro. Cuando las críticas se basan en el insulto, la burla y la falta de respeto, dejan de ser críticas y se convierten en acoso. Y eso, señores, es inaceptable. Khan Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene sentimientos, emociones y derecho a defenderse cuando se siente atacado injustamente. Y aunque a veces sus reacciones puedan parecer impulsivas o exageradas, es importante entender el contexto en el que se producen y la presión a la que está sometido constantemente. El futuro de Khan Yaman, resiliencia o retiro. Después de su explosión en redes sociales, Khan ha optado por mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo. Ha dejado de publicar tanto en sus redes sociales y se ha dedicado a grabar Sandokan.
Se espera que la serie se estrene el próximo año y que Kang pueda demostrar su talento y acallar las críticas. Muchos de sus fans confían en que su interpretación de Sandokan sea un éxito y que le permita consolidar su carrera a nivel internacional. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Kang decida tomarse un tiempo para descansar y alejarse de la presión mediática. Al fin y al cabo, todos necesitamos un respiro de vez en cuando para recargar energías y volver con más fuerza. Lo que está claro es que Can Yaman es un actor con mucho talento y potencial, y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Esperemos que pueda superar este momento difícil y seguir brillando en la pantalla, sin importar lo que digan los demás. *** Conclusión. Un llamado a la empatía y el respeto ***. La historia de Can Yaman es un claro ejemplo de la presión mediática y el acoso en las redes sociales. Un problema que afecta a muchas figuras públicas y que debemos combatir. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Y que todos merecemos respeto, independientemente de nuestra profesión o nuestra fama. Así que la próxima vez que te sientas tentado de criticar o juzgar a alguien en las redes sociales, piénsalo 2 veces. Recuerda que tus palabras pueden tener un impacto negativo en la vida de esa persona. Y que la empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar todos los días. Y ahora sí, mis queridos amantes del salseo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco mejor el porqué de la explosión de Can Yaman. En resumen, el actor ha explotado por la presión mediática, las críticas sobre su trabajo y el acoso en las redes sociales. Él siente que no merece todo el odio y la negatividad que está recibiendo y ha decidido defenderse y pedir respeto. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al quejarse de las críticas? ¿O creen que como figura pública debe estar preparado para recibirlas? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecito del bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, un poquito de chisme no le hace daño a nadie, siempre y cuando sea con respeto. Besitos.